el problema 3 me pide lo siguiente, que en el mercado, Rosana sabe que los precios de 1 kilogramo de papa, 1 kilogramo de zanahoria y 1 kilogramo de tomate son A, C y B soles respectivamente. Si Rosana pagó con un billete de 20 soles el importe de comprar 5 kilos de papa, 3 kilogramos de zanahoria y 2 de tomate, además el dominio de una función f definida por, bueno, la función está dada ahí, en el intervalo que está dado ahí, ¿cuánto recibió Rosana devuelto? Bueno, ahora que lo devuelto sería pues los 20 soles menos lo que pagó por la compra de estos artículos, ¿no? De papa, de zanahoria y tomate. Pero entonces se trata de hallar el dominio de esa función para poder identificar por un tema de analogía quién es A, B y C. Entonces creo que el problema radica ahí. Hallemos el dominio de esta función. Hallemos el dominio de f. Entonces diríamos que los x estarán en el dominio de la función si y solo si que se va a cumplir. ¿De qué condiciones para f? Primero, que 12 más x menos x al cuadrado tiene que ser estrictamente mayor que 0 porque está afectado de una raíz cuadrada y está en el denominador. ¿Qué más? Y algo más, x cuadrado menos 4, como está en el denominador, tiene que ser diferente de 0. Y por último, x menos 1 tiene que ser mayor que 0. De esas tres condiciones, interceptando esas tres condiciones, vamos a obtener el dominio, ¿no? Acá ya, factorizando, ojo, primero multiplico por menos 1 para cambiar el signo del coeficiente principal y poder aplicar esta regla de los puntos críticos que empieza de la derecha a izquierda con signo más, menos, más, vas alternando. Pero eso solo funciona, hemos dicho, cuando el coeficiente principal es positivo. Bueno, acá te quería que x cuadrado diferente de 4, lo que implica que x debe ser diferente de 2 o menos 2, y por acá te quería que x es mayor que 1. Por lo tanto, ya interceptando todo esto, vuelvo a repetir, esto de acá sería x al cuadrado menos x menos 12 es menor que 0. Por acá estaríamos diciendo en otras palabras que x es diferente de más menos 2 y por acá x mayor que 1. Habría que resolver esta ecuación, como les comentaba, ¿no? Lo cierto es que ya trabajando e interceptando esas condiciones, llegamos a la condición que el dominio de f es el intervalo que va de 1 a 4, pero le quitamos 2. Ya está, y se asemeja a lo que decía el problema, ¿eh? Ahí podemos decir entonces lo siguiente. Llegamos a la siguiente conclusión, dado que el dominio me dicen que es esto de acá, por condición del problema. A es igual a 1, B es igual a 4 y C es igual a 2. A, B y C. Ya tenemos los valores de A, B y C. Y esto me va a permitir a su vez encontrar cuánto gastó Rosana en ir al mercado, en comprar dichos productos. Entonces, como paso número 2, no te olvides que ella pagó con un billete de 20 soles. Gastó, a ver, 2.1. ¿Cuánto gastó? Dice que compró 5 kilogramos de papa y cada kilogramo de papa cuesta A soles, o sea, ahí gastó 5 soles. ¿Correcto? 5 kilogramos por 1 sol que cuesta cada kilo. Más. Luego compró 3 kilogramos de zanahoria y cada kilogramo cuesta 2 soles, sería 3 por 2. Finalmente compró 2 kilos de tomate y cada kilo cuesta 4 soles. Entonces 2 por 4. Haciendo las cuentas por acá, me quedaría que este caso es 19 soles. Eso es lo que gasto. Ahora, pero como dio un billete de 20 soles, el vuelto será de 1 sol.
Esta es la respuesta entonces al problema número 3, ¿no? Lo cual encontramos en la alternativa B. Este problema entonces básicamente está referido a encontrar el dominio de la función. ¿Y cómo encontramos el dominio de la función? Con las condiciones que debe tener X para que esa función esté bien definida. Eso me permitió hallar A, B y C. Habiendo encontrado esos valores, ya el problema lo tengo totalmente controlado, ¿no? Porque es materia de reemplazar y hacer una simple diferencia. Pasemos al problema número 4. En un examen de estadística inferencial se metieron M estudiantes y desaprobaron D estudiantes. Determina el número de estudiantes que aprobaron dicho examen si M representa la suma de los elementos enteros del rango de la función y D representa la suma de los dos mayores elementos enteros del rango de la función, siendo la función f definida por la siguiente regla. Entonces acá todo apunta a que nosotros debemos hallar el rango, porque me interesa la suma de los elementos enteros del rango, por un lado, eso es m, y D va a estar representando la suma de los dos mayores elementos enteros del rango. Bueno, por suerte en este caso solo tendríamos que hallar el rango de esta función. El rango para empezar lo determina o como las i. Pero ¿qué debo hacer? Como regla práctica, despejar x en función de y analizar esta última variable. Entonces, vamos a hallar el rango, como paso número 1. Para seguir un orden en la solución, voy a decir así, hallemos el rango de f. Regla práctica. Yo sé que el rango lo determina y. Entonces, ¿qué dice la regla práctica? Despeje x en función de y analice esta última variable, es decir, y. Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente. F de x es igual a y esto es igual a 9x cuadrado menos 6 sobre x cuadrado más 4. Multiplicando en aspa, correcto, y tratando de despejar esto, ahí nos quedaría algo así como y menos 9, estoy multiplicando en aspa, agrupando términos por ahí, y menos 9 multiplicado por x al cuadrado es igual a menos 4y menos 6. Entonces despejando x, porque esa es la idea, despejamos x, va a ser igual a más menos, ojo, la raíz cuadrada de este cociente. ¿Qué nos va a quedar acá? Menos 4y menos 6 sobre y menos 9. Ya hemos despejado y. La idea es esa, ¿no? Entonces despejamos x, ¿correcto? Y ahora sí, tal como decíamos, para encontrar el rango despejamos x y analizamos precisamente esta última variable. Entonces, como estamos trabajando con funciones en los números reales, tanto x como y tiene que ser real. Entonces, x pertenece a los reales si y solo si, ojo, esta expresión subradical, menos 4y menos 6 sobre y menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0, dado que estamos trabajando con los reales. Bueno, a desarrollar esto, cambio de signo de esta expresión, arreglo esta inecuación, nos va a quedar así, 4y más 6 sobre y menos 9 va a ser menor o igual que 0. Multiplico por menos a ambos miembros de desigualdad. Hallamos puntos críticos y obtenemos lo siguiente acá, ¿no? Nos quedaría entonces ya hallando puntos críticos, me quedaría que y es mayor o igual que menos 3 medios, pero menor estrictamente que 9. Es decir, de acá llegamos a la conclusión que el rango de esa función f es el intervalo que va desde menos 3 medios hasta 9 abierto. Ahora sí, de acuerdo al contexto del problema, vamos a poner acá 2.1. M, ¿qué cosa era m? Según lo que dice el problema, m representa la suma de los elementos enteros del rango. ¿Quiénes están ahí? Menos 1, 0, 1, 2, hasta 7, 8. 8 y 8 nada más, porque 9 está abierto, ¿correcto?
Borramos esto, es hasta 8. La suma de los elementos enteros que va desde menos 1 hasta 8. En este caso, ¿cuánto nos quedaría? 35. 2.2. También habla de la letra D. ¿Qué representa la letra D? La suma de los dos mayores elementos enteros, que serían, en este caso, los dos mayores serían 8 más 7, 15. Entonces ya, metiéndonos en el problema, dice que se presentaron 35 estudiantes y desaprobaron 15. La pregunta es, determina el número de estudiantes que aprobaron, la diferencia. ¿Cuántos aprobaron la diferencia? Entonces, número de aprobados va a ser la diferencia, 35 que se presentaron menos 15 que fueron los desaprobados, esto es 20. Y esa respuesta la encontramos en la alternativa C. Pasemos al problema 5. Nos dice que la edad de José es la suma de los elementos impares del conjunto M. ¿Quién es M? El rango de F intersectado con el rango de G. Y la edad de Junior es la suma de los elementos pares del conjunto M. O sea, hay que intersectar ahí los rangos, ¿no? El rango de F intersectado con el rango de G. Ya, si las funciones de F que están definidas de esta forma, hay la diferencia positiva de las edades de José y Junior. Bueno, tenemos que calcular las edades de cada uno de esos amigos, de José y de Junior. Con esos datos que me dan, vamos a calcular el rango de F y el rango de G. Eso me va a permitir encontrar las edades de los amigos, ¿no? Vamos por pasos a ver. 1.1. Para hallar el rango de F, ¿dónde está F? Acá está. Tenemos que F de X es igual a 7 más 4X menos X al cuadrado. Arreglando esto, completando cuadrados y todo lo demás, podemos llegar a lo siguiente. Este es 11 menos X menos 2 al cuadrado. Es arreglando, completando cuadrados, ¿eh? Entonces vamos a calcular el rango. Sabemos que una propiedad que se cumple es que X menos 2 elevado al cuadrado, esto es mayor o igual que 0. Esa es una propiedad que se cumple para cualquier valor de X. A partir de esta desigualdad que es cierta y que se cumple para todo X, empieza a construir F de X. Multiplicas por menos y nos va a quedar X menos 2 elevado al cuadrado es menor o igual que 0. Multiplicado por menos 2. Súmale 11. Sumándole 11 nos quedaría 11 menos X menos 2 elevado al cuadrado va a ser menor o igual que 11. Hemos sumado 11 a cada miembro de la desigualdad. Este es F de X. Entonces acá tendríamos que F de X va a ser menor o igual que 11. O Y menor o igual que 11. Luego, concluimos por acá. Entonces, que el rango de F es el intervalo que viene desde menos infinito hasta 11. Cerrado. Algo así, algo similar para G. G en este caso, ojo, haciendo algo similar y ordenando nos quedaría X al cuadrado menos 2X más 2. Arreglando esto nos quedaría que X menos 1 elevado al cuadrado más 1. Bueno, lo mismo hacemos ahí, ¿no es cierto? Podríamos empezar acá. Sabemos que, para que tengas en cuenta qué es lo que se hizo. Nuevamente, sabemos que X menos 1 elevado al cuadrado, este es mayor o igual que 0. Entonces, esto es una verdad que se cumple gracias a una propiedad en los números reales. A partir de ahí le sumo 1 y nos va a quedar algo así, ¿no es cierto? X menos 1 al cuadrado más 1 es mayor o igual que 1. En otras palabras, estamos diciendo que G de X va a ser mayor o igual que 1. Entonces de aquí afirmo que luego ya tendríamos el rango de la función G. Expresada como intervalo, va desde 1 hacia más infinito. Ya tenemos el rango de F y el rango de G.
Vamos con el paso número 2. Entonces, 2.1. Vamos a ver la edad de José. Primero hallemos M. M, ¿qué cosa es M? Según el problema, M es el rango de F intersectado con el rango de G. Pero si intersectamos acá, vamos a poner lo que hemos obtenido acá. Voy a ponerle con números romanos. A esto le pongo 1 romano y a esto de acá le pongo 2. Entonces, si intersectamos 1 con 2, que representan el rango de F y el rango de G respectivamente, vamos a llegar a que esta intersección es el intervalo 1,11. Ahora sí, 2.2. Edad de José. Edad de José. Según el problema, ¿qué me dice? La edad de José, ¿qué cosa es? Dice que es la suma de elementos impares de M. En este caso sería pues 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. Es decir, la edad de José sería 36 años. 2.3. La edad del otro amigo. La edad de, en este caso, Junior. Por condición del problema me dice que esa edad viene dada por la suma de los elementos pares, que en este caso sería 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Cuánto es esto? 30 años. ¿Qué nos piden? Halle la diferencia positiva de las edades. Entonces 36 menos 30, la respuesta la encontramos en la alternativa D. Bien, el problema 6 dice lo siguiente. La ganancia, que está expresada en cientos de soles, en función del precio de cierto producto que vende un comerciante, está dado por, bueno, ahí está la función que me está representando la ganancia, ¿no? P variando entre 8 y 14, P es precio, y está expresado en soles. Si P sub 0 es el precio donde obtiene la ganancia máxima o la máxima ganancia, y P sub 1 es el precio donde obtiene la ganancia mínima, hay el valor de G sub 0, de P sub 0 más G de P sub. Bueno, entonces acá tenemos que la función ganancia, para empezar, es una función cuadrática. Entonces acá tenemos esta función ganancia, va a quedar expresada por menos 3/4 de P cuadrado. Acá si multiplicamos te quedaría más 15P menos 59, ¿no? 236 entre 4, 59. Esto hay que tener en cuenta que P está variando entre 8 y 14. Entonces ahí me dicen que como es una función cuadrática, su gráfica es una parábola. Y vamos a calcular su vértice. Vamos a calcular el vértice de una parábola. Se conoce que el vértice viene dado por menos B. Recuerda que esto es A, vale menos 3/4, B vale 15 y C vale menos 59. El vértice sería menos B, sería 15 sobre 2A. 2 veces A vale menos 3/4. Bueno, ahí se puede calcular, ¿no? Entonces acá te queda, olvídate el signo, acá te queda 2 abajo, sería 30, 10. 10. Y acá tendríamos que G evaluado en 10. Ese es el vértice. Ese es el vértice, ¿correcto? Bueno, pero resulta que si vemos gráficamente y como el coeficiente principal es negativo, entonces esa parábola se abre hacia abajo. Esas son cuestiones dentro del aspecto teórico. Para empezar, todo estudiante debe saber que la gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. Por eso es importante entonces ubicar el vértice. Ahora, si su gráfica es una parábola y estamos trabajando con funciones, existen dos posibilidades. O que la parábola se abra hacia arriba o en todo caso hacia abajo. Pero va a depender de quién, del coeficiente principal. Si el coeficiente principal es negativo, como en este caso, la parábola se abre hacia abajo.
Entonces, más o menos ya tengo una idea, un bosquejo de cómo es la gráfica de la función, ¿no? Habiendo encontrado el vértice y sabiendo hacia dónde se abre. Muy bien. Entonces, por aquí, más o menos que me forme una idea para más o menos entender lo que es el problema. Este es 10, tanto. Bueno, vamos a poner que este está por acá. Y tu parábola se abre hacia abajo. Algo así. Entonces, en 10, la función se hace máxima ahí. Para más o menos entenderlo así. ¿Correcto? Entonces, cuando el precio es de 10 soles, la ganancia es máxima, como se puede observar ahí. Y acá estará G de 10, pues habría que calcular, ¿no? Ahora, pero a nosotros nos interesa solamente entre 8 y 14. Ojo, nos interesa acá entre 8 y 14, que estará por acá. Ahí nos interesa. Nos interesa analizar la función acá, precisamente, ¿no? Ahí. Entonces, queda claro que la ganancia, comento por acá, la ganancia será máxima, cuando P, en este caso P sub 0, así le llama el problema, P sub 0, se iguala 10. Ya tenemos P sub 0 ya. Ahora tenemos ya P sub 1. ¿Quién es P sub 1? Dice que P sub 1 es el precio donde se obtiene la ganancia mínima. Entonces, la ganancia mínima la vamos a contar en los extremos, como pueden ver la cuenta, porque a mí, si nos observamos bien la gráfica, nos interesa ver esta parte de acá nada más. Todo nuestro estudio va a estar basado acá. Porque me interesa analizar, como ves acá, el problema te dice que solo analices en este intervalo. Entonces hay que analizar los extremos. Ya la ganancia máxima sí la encontré en 10, pero ahora vamos a calcular los extremos. G de 8, 2.1. G de 8, analizamos los extremos. Es básicamente reemplazar ahí, ¿no? El valor de P cuando vale 8 nos quedaría 13. Y en el otro extremo es G de 14. G de 14. ¿Cuánto vale G de 14? 4. Entonces ahí la ganancia es mínima, pues. ¿Para qué precio? La ganancia será mínima cuando el precio, que en este caso le llama P sub 1, cuando el precio llamado P sub 1 es de 4. Ya tengo P sub 0 y P sub 1. Con eso vamos a hallar lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Voy a llamarle la expresión H. A ver. P sub 0, ya lo conozco, P sub 0. ¿Cuánto vale? 10. Más G evaluado en P sub 1. ¿Cuánto es? 4. Y P sub 1, como vale 4, lo reemplazo acá. G de 4, había que calcular esto. Y llegamos a que esto es igual a 10 más, ya reemplazando acá, ojo, el valor de 4, reemplazando en la función G, llegamos a 400. Quedando esto 410 soles. Esa expresión que yo le he llamado H debe ser igual a 410 soles. Esto lo encontramos en la alternativa B. Acá el problema es hasta cierto punto sencillo. Lo único que hay que analizar acá es dónde la función alcanza su mínimo valor. Y para eso solo tienes que limitarte en el intervalo que está considerando el problema. No hay que perdernos en todo su dominio, sino vamos a situarnos en el intervalo que pasa entre 8 y 14, donde la función alcanza su mínimo valor, porque el máximo ya está claro, que lo alcanza en el vértice que ya fue calculado en el paso número 1. El mínimo era el detalle. Entonces, por el comportamiento que tiene la función, hay que ver si lo alcanza en uno de sus extremos y cuál de ellos es. Por eso es que en el paso 2 hemos calculado el valor de G en cada uno de los extremos. Y logramos ver que lo alcanza precisamente cuando P sub 1 es igual a 4. A 14, ¿no? A 14. P sub 1 es 14. Entonces acá sería G de 14. Pasemos al problema número 7.